Muy buenos días, amada iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana y que pueda suplir cada necesidad que tengas y que el Señor te acompañe en todo lo que quieras emprender. Muy bien, esta es la hora en la que tú compartes este link con alguien, porque este mensaje nos va a ayudar muchísimo a crecer en la parte espiritual, nos va a ayudar mucho a comprender cómo es que el Señor nos habla y cómo podemos hablar con Dios. Así que si sabes de un discípulo, una persona, un amigo, un vecino, un familiar que necesita conocer un poco más de Dios, esta es la hora en que le envías este mensaje o este link para que lo pueda escuchar. Mientras tanto, tú y yo vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la presencia de Dios para que algo pueda acontecer en tu vida o en mi vida o en la iglesia o en la nación en la que estamos. Padre, bendecimos este tiempo, declaramos tu preciosa presencia en este lugar. Señor, ven a este lugar y háblanos con tu preciosa unción, con tu corazón, danos de tu revelación, danos de tu iluminación, danos, Señor, de tu preciosa presencia e inspiración para saber qué es lo que tú nos quieres hablar al corazón. Señor, sabemos de que tú todos los días nos hablas y que todos los días tienes algo por decirnos, que todos los días quieres revelar secretos a nosotros. Dice la palabra que cosa que ojo no vio y Señor, y que oído no escuchó es la que tienes preparadas para los hombres, aquellos que te aman, Señor. Padre, por favor, ven este tiempo y revélanos las profundidades de tu espíritu. Enséñanos, Señor, y háblanos qué decisiones debemos tomar, qué tenemos que esperar, qué tenemos que hacer para comprender tus pensamientos. Espíritu Santo, bendigo hoy la persona que se conecta en esta mañana. Bendigo a esa persona que necesita hoy un avivamiento. Necesita, Señor, de tu Santo Espíritu para avivar su fuego. Hoy vengo a bendecir cada persona que se ha conectado y necesita un milagro, Señor. En el nombre de Jesús oro por milagros, por prodigios, por sanidades. Oro por liberaciones a esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque sé que no somos los hombres, eres tú, Señor Jesucristo, haciendo la obra en cada persona que está aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo en que tu preciosa presencia está aquí, está allí en esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando, está allí tu preciosa presencia y algo grande vas a hacer, nos vas a sorprender con cosas maravillosas. Yo creo, Señor. Padre, dice la palabra que nos santifiquemos pronto porque mañana harás cosas maravillosas en medio de tu pueblo y yo lo creo, Señor. Te presento un pueblo que se quiere santificar delante de tu presencia para que obres con poder y con autoridad. Y por favor, Señor, lo más importante que te clama toda la iglesia, en el nombre de Jesús, que todos procedamos al arrepentimiento genuino. Que todos podamos, Señor, conservar nuestras vestiduras santas y que todos te podamos esperar, Señor, sin mancha, sin arruga. Que haya una iglesia preparada, llena de fe, de avivamiento, de amor, de pasión para esperar tu regreso, Señor. Padre, cuando vengas, por favor, toma tu iglesia. Y por favor que ninguno se quede, Espíritu Santo, ni nuestros discípulos, ni nuestra familia, Señor, ni nuestras propias vidas, Señor, que ninguno nos quedemos, sino que todos podamos vivir y gozar de tu eternidad a tu lado, lo que más anhelamos, Señor. Oro por la salvación de mis hermanos, oro por la salvación de nuestras familias, oro por la salvación, Señor, de cada líder, de cada mentor, de cada pastor, de la ciudad, del país, en el nombre de Jesús. Y te pido que por favor, Padre eterno, permitas que tu Santo Espíritu haga la obra en todo el mundo rápidamente, Señor. Sabemos que los tiempos están cerca en los cuales tú vas a venir por tu iglesia, pero por favor, permite que tu obra redentora sea en todo el mundo, no solamente de una nación, Señor. Venimos a pedir también por nuestra iglesia, por favor, bendícela, guárdala, llénala de tu presencia, avivamiento, poder, fuego, que cada persona que llega a la iglesia sea bendecida, sea llena de tu preciosa unción, que sea transformada por tu presencia y que tu fuego esté aquí, Señor, ahora. Espíritu de Dios, gracias te doy porque sé que tú estás aquí para nosotros, para compartir de tu sabiduría, para compartir, Señor, de tu precioso conocimiento, de tu inteligencia. Compártela con nosotros, Señor, y aviva el corazón de cada persona que está aquí, en el nombre de Jesús. Yo creo en el poder de los prodigios, de los milagros, creo en el avivamiento del Espíritu Santo y creo que estás llenando cada persona que está aquí. Te bendigo, amada iglesia, y bendigo a la palabra de hoy porque sé que es una palabra llena de la unción del Espíritu Santo para guardarnos, favorecernos, para guiarnos, para enseñarnos
y para redarguirnos en el momento indicado. En el precioso nombre de mi amado Señor Jesucristo, eres bienvenido a este altar, Padre, Hijo y nuestro amado y amigo Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, muy buenos días a las personas que apenas se conectan. Qué rico estar con ustedes compartiendo esta mañana, que sé que es muy agradable delante de Dios y sé que tú estás escuchando porque necesitas, igual que yo, necesitamos escuchar una parte, una frase delante del Señor. Tengo una pregunta para cada uno de nosotros y es: ¿alguna vez te has preguntado cuál es el idioma de Dios? Porque dice que la Torre de Babel, todos hablaban un mismo idioma y estaban los hombres pensando en sí mismos y se olvidaron de alguna manera de Dios, a tal punto que el hombre quiso unificarse en una sola nación, una sola lengua, un solo credo, y todos los hombres seguían a esta población de Babel, y Dios vio que el hombre se estaba confundiendo y estaba dejando a un lado lo que era creer en el Señor, en el más grande, y él mismo se estaba haciendo grande, el mismo orgullo lo estaba inflando. Así que el Señor tomó la decisión de descender y confundir las lenguas de cada persona, de las personas que estaban por grupos. Así que allí comenzaron los idiomas en diferentes sectores de la humanidad. Pero asimismo, ¿te has preguntado alguna vez cuál de todos esos idiomas es el que Dios habla? Porque esa pregunta me la hacía. Bueno, Señor, ¿tú cómo nos entiendes? ¿Tú nos entiendes en español, en hebreo? ¿Nos entenderás en inglés, en alemán? ¿Cómo haces para entender a una persona que cree en ti, que yo creo también, pero cómo haces para entendernos? Y viene una palabra de parte de Dios que está en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y viene la respuesta a esta pregunta que nos generó y de la cual hoy vamos a aprender. Abre por favor tu Biblia en Romanos 8, 26. Subráyala. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tremenda palabra. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando una persona vive o es nativa de un país, por ejemplo de Colombia, y lleva muchos años en Colombia, dice que la persona nativa de un país logra desarrollar cerca de 15.000, 12.000, 15.000 palabras normalmente. Un poco más las personas que estudian un poco más logran desarrollar hasta 20.000 palabras una persona nativa. Si tú vas a otro país, según el estudio, dice que para poderte comunicar en otro país porque no eres nativo, con 800 o 1.000 palabras logras darte a conocer o logras hablar y comunicarte y entender lo básico de otro país. Sin embargo, no es suficiente. Si quieres hablar muy bien en otro país, tienes que tratar de ser como una persona nativa del otro país. Es decir, si quieres ver televisión, noticias, radio, tienes que aprender a desarrollar el lenguaje de esa nación donde no eres nativo. O sea, casi 20.000 palabras. Pero me asalta una duda. ¿Será que Dios todo lo que tiene por decir lo contiene en 20.000 palabras aproximadamente? Toda su creación, toda la historia, todos los prodigios, todos los milagros estarán contenidos en 20.000 palabras. Ahora te hago otra pregunta. ¿Será que nuestro corazón, todo lo que siente, todo lo que necesita hablar, todo lo que necesita manifestarle al Señor espiritualmente, ¿será que todo lo tiene contenido en 20.000 palabras? Yo creo que hay frases y hay palabras que no sabemos cómo decirlas, pero sentimos algo adentro que es indescriptible, que no tiene palabras. La única palabra más grande que nosotros sabemos decirle al Señor es: gracias, Padre eterno. Es lo que tenemos como para exaltar su nombre. Pero yo creo que hay una palabra mucho mejor que decirle gracias. Lo que pasa es que nuestro vocabulario es limitado a 20.000 palabras. Allí entra el Espíritu Santo, dice la palabra, a hablar y a orar por nosotros con sonidos indecibles,
con gemidos indecibles, palabras que no hemos escuchado, que tan solo Él las conoce, las interpreta y las lleva al Padre. Nosotros estamos diciendo gracias aquí en la tierra, pero el Señor traduce esas palabras con lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Por lo tanto, la respuesta a cuál será el idioma del Señor es: el Señor no tiene idiomas. El Señor tiene un solo lenguaje que es diferente, una sola manera de comunicarse, y es una manera estándar para toda la humanidad a través de toda la historia. Y el lenguaje que Dios comprende a través del Espíritu Santo nos lo hace entender, se llama el lenguaje del amor y la fe. Ese es el lenguaje. Así que, amada iglesia, si queremos hablar con Dios y queremos orar a nuestro Padre eterno, tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje que Dios habla a nuestras vidas. El lenguaje de Dios es amor, no lo comprendemos. Porque, ¿cómo es posible que Dios, con su lenguaje de amor y de fe, primero haya sacrificado a su Hijo Jesucristo por nosotros? Nosotros conocemos eso como sacrificio de amor, pero tiene que tener otro nombre en el lenguaje de Dios que se entiende como la manifestación del amor y del poder. Ahora, Dios dentro de su lenguaje también creyó en nosotros de que algún día tú y yo íbamos a creer en Él. Él tuvo la fe, Dios tuvo la fe en ti y en mí para esperar a que nosotros creamos en Él, porque su lenguaje de amor también se manifiesta en su fe. Ahora, si nosotros queremos hablar con Dios, ya Él nos enseñó cómo habla Él del cielo hacia la tierra. ¿Cómo entonces tenemos que hablar el lenguaje de Dios? Con nuestro amor y con nuestra fe, para tener un mismo lenguaje. De lo contrario, si no entendemos el lenguaje de Dios, no vamos a entender qué es sacrificar algo, no vamos a entender qué es morir a algo, no vamos a comprender qué es creer en medio de las circunstancias adversas, no vamos a comprender qué es aprender a esperar, porque Dios, ese es el lenguaje de Dios. Todo cristiano que quiera hablar con Dios tiene que hablar el mismo lenguaje y entender que por amor a Dios nosotros sacrificamos cosas que tenemos que abandonar aquí para poder obtener la bendición de Dios. Que si tenemos fe vamos a creer en lo que para nosotros es imposible, pero para Dios sí es posible. Vamos a creer en todo. Y esa es la única manera que nosotros vamos a poder hablar con nuestro Padre eterno. Número 1, el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios tiene algo tan misterioso que una persona cristiana necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo para poder perdonar. Y para poder perdonar ya puede amar. No me vengas a decir que tú tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo y sigues teniendo resentimientos, odios, iras, contiendas, celos, disensiones, que sigues teniendo las mismas tentaciones y que no puedes contra un pecado. No me vengas a decir que tú hablas con Dios porque no estás en sintonía con su lenguaje. En ese momento me corresponde a mí hablar con personas de otro idioma y aún para mí es difícil darme a entender. Tengo que sentarme a hablar el lenguaje y meterme en la cultura de las personas que están acá para poder manifestar algo que necesito o que quiero pedir. Y necesito tratar de entender qué es lo que me dicen. Así mismo es con Dios. Si mi corazón no está preparado para perdonar, para olvidar, para sacrificar, entonces si mi corazón solamente está lleno de odios, de contiendas, no me vengas a decir que quieres hablar con Dios. La única manera de hablar el lenguaje de Dios es aceptando a Cristo en mi corazón y amando como Él nos ama y entendiendo lo que Él nos dice. Jesucristo nos dijo, ¿quieres hablar con Dios? Ok, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el lenguaje de Él, amar y perdonar. El Señor Jesucristo dijo, si quieres hablar con Dios, perdona a tu amigo y a tu enemigo hasta 70 veces 7. Ese es el lenguaje que Dios entiende.
No me vengas a decir por qué el Señor no te comprende cuando tú le pides algo. Más bien pregúntate a ti mismo si tienes algo de resentimiento en tu corazón, si tienes algo de amargura, alguna depresión, alguna ansiedad que no te permita entender el lenguaje que Dios tiene y el cual quiere que tú le manifiestes. ¿Cuántas cosas, amada iglesia, estás perdiendo? ¿O cuántos días llevas esperando, pidiendo algo y que Dios no comprende? ¿Cuántos días llevas pidiendo cosas que no recibes? ¿Sabes por qué? Porque no estás hablando el lenguaje de Dios. Ese es el problema de muchas personas que llegan a la iglesia, que al no hablar el lenguaje de Dios piden cosas para su propia carnalidad. Piden cosas para su propia satisfacción por su egoísmo. Piden cosas para su propia vanagloria, para tener un mejor nombre, un mejor apellido, o para tener algo material, por su propio egoísmo, el ego, Babilonia, la Torre de Babel, su propio ego, su propio lenguaje. Pero Dios te dice, hijo, te quiero bendecir y quiero que me pidas, pero habla mi propio lenguaje para poderte escuchar. Cuando tú organizas el lenguaje de Dios en tu corazón, va a ser más fácil orar, va a ser mucho más fácil hablar con Dios, va a ser mucho más fácil pedir algo y recibirlo. Inmediatamente colócate hoy en sintonía con el lenguaje de Dios. Número 2, la fe. Para hablar con Dios necesitas creer. ¿En qué vas a creer? Primeramente en el Señor Jesucristo. Tienes que creer que Jesucristo está de tu lado. Tienes que creer que el Espíritu Santo está contigo. Tienes que creer que el Padre te mandó a llamar para bendecirte y no para sufrir. Tienes que creerlo. Por lo tanto, cuando venga alguna necesidad, alguna situación adversa, cuando venga alguna prueba, alégrate porque vas a creer que el Señor está contigo. Daniel, en el foso de los leones, estaba con los leones que supuestamente devoraban personas. Daniel hablaba el lenguaje de Dios, de fe y el lenguaje del amor. Y en el momento que él pide a Dios que lo ayude, Dios tapa la boca de los leones. Te pregunto, ¿tendrás la fe suficiente para tapar o acallar los problemas que hacen tanta bulla? ¿Tendrás la capacidad de tener paz en el momento que los leones rugen contra ti? ¿Tendrás la capacidad de creer y guardar la tranquilidad y decir, el Señor está conmigo, yo no voy a perder mi paz? ¿Tendrás la capacidad de autocontrolarte en el momento de la aflicción, de la contienda con tu cónyuge, o con tus hijos, o con tus padres? ¿Tendrás esa capacidad de creer en ti para lograr cosas grandes en la vida? Porque si tú no crees en Dios, va a ser difícil también que creas en ti mismo para lograr cosas grandes de parte de Dios. El Señor te mandó a esta tierra para hacer cosas inmensas. El Señor te mandó a esta tierra con un propósito, pero tienes que creerlo. Si no lo crees, vas a seguir haciendo lo mismo que hace toda la humanidad. La humanidad, el hombre natural, lo único que hace es nacer, crecer, reproducirse y morirse. Eso es lo que hace el hombre natural, lo mismo que hace un animal, lo mismo que hace una planta. Es decir, una persona sin fe. Pero tú y yo tenemos fe. Es decir, una vida con un propósito, con una intención, con un objetivo, con algo, una misión de parte de Dios. Así que si te quieres colocar en sintonía con Dios, por favor ten fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el Espíritu Santo, fe en ti y comienza a creer en las cosas grandes que vas a lograr con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo. Y número 3, el amor. El amor. Amada iglesia, no es solamente lo que le dices a Dios, sino que es lo que tú haces para Dios. El amor no se manifiesta solamente con palabras, el amor se manifiesta con acciones. Si tú le dices al Señor que lo amas, es porque entonces le vas a demostrar con tus acciones que realmente lo amas con el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Vas a amar al Señor, se lo vas a demostrar con todo tu corazón. Eso es amar, eso es amar. Dios escribió la palabra, ¿recuerdas? La escribió y la selló con su Santo Espíritu. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios lo que escribió
lo hace y no hace nada que rompa sus propios principios. Por eso los escribió. Es decir, cuando tú digas algo con tu boca, encárgate de también hacerlo con tus hechos, con tu testimonio. De lo contrario, no puedes decir te amo, Señor, y estás pecando por otro lado. De lo contrario, no puedes decir, Señor, es que yo te voy a seguir, y estás haciendo otras cosas y siguiendo otro tipo de cosas o pecando en lo oculto. No puede, no tiene sentido. ¿A quién estás engañando? Quizás a los hombres puedas engañar, pero a Dios, a aquel que está a punto de regresar por su iglesia, a aquel que dice en su palabra que cuando cierre la puerta muchos tocarán y dirán, Señor, Señor, y Él responderá, apartados de aquí porque nunca los conocí. ¿A Él será que quieres engañar? Entonces, si quieres realmente amar y conocer el amor, es porque vas a hacer lo que tú dices. Si tú le dices a tu cónyuge, te amo, es porque la vas a hacer sentir que le amas con tus actos también. ¿De acuerdo? Es un complemento, no es solamente hacer algo, servirle a Dios, también es decírselo a Dios. No es solamente hacer algo con tu esposa o tu esposo, sino también manifestárselo con tus palabras. Es un complemento de palabras y de acciones. Así que la palabra amor va mucho más allá de unas simples palabras en una canción con unas lágrimas, va mucho más allá de una manifestación de gloria o de gozo, va mucho más allá. La palabra amor contiene acción y esa acción muchas veces te lleva a un sacrificio. Y porque amas vas a sacrificar, porque amas vas a aprender a morir a muchas cosas que te gustan, porque amas vas a aprender a hacer cosas que sencillamente no estaban en tu plan hacer, pero el Señor había programado para que lo amaras, para que comenzaras a aprender y a hacer lo que Él te mandó a hacer. Estás a punto, amada iglesia, de conocer el lenguaje de Dios. Estás a punto de entrar en una dimensión especial. Estás a punto de entrar en esa plataforma donde el Señor toma personas y las promociona o las lleva a otros niveles de gloria. ¿Por qué el Señor a unos los lleva a otros niveles de gloria y por qué otros se quedan como en un estancamiento espiritual? ¿Por qué no avanzan? Porque no han aprendido a hablar con Dios como Dios quiere hablar con la gente y como Dios nos ha enseñado que se habla. Dios ya nos enseñó cómo es su lenguaje. Dios ya nos dijo y lo hizo con su manifestación, lo escribió y dijo lo que está escrito es lo que voy a hacer. Así que, amada iglesia, el día de hoy quiero decirte que solo hay una manera de comunicarnos con Dios y es a través del Santo Espíritu. Del Espíritu Santo, es a través de Él solamente, y Él solamente va a llevar esas palabras indecibles de nuestro corazón, de nuestra alma, palabras que tu alma necesita decir, pero que no logras identificarla con el vocabulario que tenemos actualmente, pero tienes que colocarte en sintonía con el Espíritu Santo para que Él entre en tu corazón y hable con Dios desde tu corazón, y entonces va a causar un dunamis total, una explosión de milagros, los mejores años de tu vida, cosas que no has visto, cosas que no has oído, cosas que no has experimentado, van a comenzar a suceder en tu vida cuando te dispongas a tener el lenguaje de Dios. Amada iglesia, sé que el Señor hoy te ha hablado y sé que el Señor hoy quiere hablar contigo de muchas maneras. Por alguna razón el Señor dice en su palabra que Dios habla de muchas formas, pero el hombre no entiende. Pero ¿sabes por qué no entiende? Porque el hombre muchas veces, lo dijo Santiago también, pide para sí mismo, es egoísta, es hipócrita. Muchas veces el hombre solamente pide para su propia pasión, para su propia pertenencia, y no pide para el bien de los demás, no pide con un propósito social o un propósito de iglesia. Entonces te invito a que el día de hoy tomes como reflexión ese tiempo y entiendas que el Señor quiere hablar contigo hace mucho tiempo. Yo creo que Samuel lo entendió cuando era niño. ¿Te acuerdas cuando Dios lo llamó? Samuel no comprendía. Dios le decía Samuel, Samuel, y él se levantaba donde su mentor, y el mentor le decía, yo no te he llamado, estaba dormido.
3 veces lo llamó, hasta que Samuel comprendió que era el lenguaje de Dios, y para hablar en el lenguaje de Dios necesitaba conocer a Dios en el amor y en la fe. Y a partir de ahí Samuel fue uno de los grandes profetas que ha tenido Israel. Así que, amada iglesia, ¿quieres escuchar la voz de Dios y quieres que Dios te escuche? Ok, te invito a que tengas el mismo lenguaje, ese lenguaje de amor y de fe. Yo creo que a partir de hoy vas a comenzar a decir lo mismo que Jesús decía: Padre, tú siempre me oyes. Así que prepárate, porque el Señor te va a oír a partir de esta oración. Padre, bendigo este tiempo. Sé que cada persona está aquí metida contigo escuchando este mensaje poderoso. Te pido que por favor bendigas cada persona que está aquí, y que por favor, Señor, hoy nosotros podamos perdonar, quitar todo rencor, toda amargura, quitar todo aquello que nos estorba en lo espiritual, quitar aquellas cosas, Señor, que nos invaden el corazón y que no nos deja creer. Espíritu Santo, por favor, ven con poder y autoridad y enséñanos a hablar de tu preciosa presencia. Bendito Espíritu de Dios, gracias te doy, porque sé que el día de hoy tú viniste a llenarnos de tu palabra, de tu presencia, de tu avivamiento y de tu fuego. Hoy creo, Señor, que todos nosotros vamos a comenzar a hablar contigo en el mismo lenguaje que tú siempre has hablado, Señor. Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos, enséñanos y descubre las cosas que tenemos para hacer en tu nombre. Señor Jesucristo, bendigo cada persona que está aquí contenida. Declaro prodigios, milagros, Señor, que se desatan en el nombre de Jesús, nuevas lenguas, se desatan cosas ocultas, y que a partir de hoy, Señor, comienzas tú a abrir las ventanas de los cielos sobre muchas personas que tenían cielos de bronce, cielos cerrados. Hoy se abren esas ventanas, Señor, y que van a comenzar a llover, Señor, bendiciones de lo alto hasta que sobreabunden, porque es tu promesa, tú lo escribiste y yo lo creo, pero se habían demorado porque no teníamos el mismo lenguaje. Señor, hoy perdonamos a aquellas personas que nos ofendieron, pedimos perdón a aquellas personas a las cuales dañamos, y Señor, enséñanos a amar a nuestro prójimo, amarte a ti por sobre todas las cosas, y no amar más nuestras propias concupiscencias o nuestras propias egoísmos, nuestra propia humanidad. Enséñanos a amarte a ti, a dejarlo todo por ti, Señor. Enséñanos, por favor, y enséñanos a creer en tu presencia, en tu amor. Yo creo que hoy, Señor, algo se activó en la iglesia, que hoy algo se activó en las personas que nos están viendo. Yo creo que hoy algo grande va a pasar, algo majestuoso, algo prodigioso, Señor. Algo que vamos a tener que llevar al altar y decir: el Señor obró en milagros con mi vida. Te doy las gracias por ese tiempo, te doy la exaltación, la gloria y la honra, porque sé que todo te pertenece a ti, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y gracias por tener la paciencia, por estar en sintonía todos los días y por estar escuchando los mensajes de parte de Dios para que te ayuden a creer mucho más y a entender que las bendiciones de Dios son para todas las personas que quieren y anhelan un poco más de Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que somos Milem, un ministerio que lleva luz en las naciones. Bye bye.